La cátedra de tocoginecología del Hospital Escuela Eva Perón, parto y trabajo de parto en modalidad de vértice. Se define el parto como la expulsión del feto cuando éste ha cumplido su ciclo de vida intrauterino, que ha llegado a entre las 37 y las 41 semanas completas de amenorrea. Para que el parto se lleve adelante necesitamos fenómenos activos. Dentro de los fenómenos activos tenemos las contracciones uterinas, que existen dos, las de tipo B, de Braxton-Hill, que son las útiles en el trabajo de parto, y las del tipo A, que se tienen durante todo el embarazo y que no son percibidas por la madre. Y además, cuando ya está entrado el trabajo de parto, los pujos. Luego de esto, los fenómenos pasivos, borramiento y dilatación del cuello, la expulsión de los limos, la formación de las bolsas de las aguas, ampliación del canal de parto, el mecanismo de parto en sí y los fenómenos plásticos en la cabeza fetal. Para llevar adelante los fenómenos activos, el útero tiene un marcapaso que comienza a funcionar y va a producir lo que se denomina el triple gradiente de contracción a través de sus fibras musculares. Esto va a hacer que el útero se contraiga en forma regular e irregular y progresivamente facilite la salida del móvil fetal, fundamental para el avance del trabajo de parto. Es muy importante la condición de la duración de la contracción y la buena marcha de este van a lograr que el cuello del útero se dilate y esto progrese. Dentro de la contracción tenemos la actividad uterina, que es fundamental para que el móvil fetal descienda por el canal de parto. Para esto, la contracción uterina tiene un tono que es el tono de base, que se mide en milímetros de mercurio y que es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. También necesitamos que esa contracción tenga una intensidad, que es el aumento de la presión intrauterino, que llega hasta entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Necesita de una frecuencia, o sea que se produzcan estas contracciones en número de 3 a 5 en 10 minutos, y un intervalo de descanso entre contracción y contracción fundamental para la oxigenación del feto. Acá tenemos un gráfico en donde nos muestra una contracción uterina donde tenemos en el tiempo la duración de la contracción y la medición de los milímetros de mercurio durante la contracción. Acá vemos que la contracción comienza a aumentar hasta que llega a un pico máximo que se llama decalage, después comienza a disminuir, tiene un periodo de intervalo y se vuelve a producir la otra contracción. El pico de máxima contracción se denomina acmé. Miremos que entre contracción y contracción pasan un periodo entre 3 y 6 minutos, que ese sería el intervalo en donde el feto se va a oxigenar. Más adelante vamos a ver que los 25 milímetros de mercurio son claves para la oxigenación fetal. ¿Cómo podemos traducir este esquema desde el punto de vista clínico? Acá vemos una contracción de Braxton-Hill desde el inicio de la contracción, donde dice minuto 0, hasta el inicio de la próxima contracción, que son 3 minutos. La contracción tiene un ascenso rápido hasta que llegamos a los 25 milímetros de mercurio, que se llama línea de Polarjon, que coincide clínicamente cuando la embarazada en trabajo de parto manifiesta dolor. Y desde el punto de vista clínico, nosotros dejamos de palpar las partes fetales por el aumento de la presión intrauterina. Bueno, dijimos que los fenómenos activos eran las contracciones, que ya explicamos la contracción de Braxton-Hill, y ahora vienen los pujos. Se denomina pujo a la contracción de la pared torácica y abdominal
llevada adelante por los rectos anteriores, los oblicuos y los transversos, durante el periodo expulsivo. Y esto va a hacer que la presión intrauterina aumente a 100 milímetros de mercurio y produzca la facilitación del descenso de la cabeza fetal en el canal de parto. Y pueden ser espontáneos o dirigidos por el médico obstetra. El pujo espontáneo aparece en el periodo expulsivo cuando ya llegamos a los 10 centímetros de dilatación. Este deseo es provocado por la distensión de la vagina, la vulva y el perine, causado por el apoyo de la cabeza fetal en el segmento uterino. El umbral de distensión para desencadenar el pujo espontáneo es aproximadamente de 35 milímetros de mercurio y no se produce cuando el útero está relajado, sino que se produce únicamente en el pico de la contracción uterina. El pujo dirigido es aquel que es llevado adelante por el médico obstetra y tenemos que poner a la paciente en una posición de flexión de los muslos sobre el abdomen, las piernas bien separadas. Cuando aparece el dolor de la contracción y el pujo es espontáneo, impulsamos a que la mujer tome aire, cierre la glotis y comience a sumar la fuerza del pujo dirigido para aumentar la presión intrauterina y producir el descenso. Todo esto es en el periodo expulsivo de parto. Friedman logró relacionar la dilatación cervical con el tiempo de duración del trabajo de parto. Esto es importante después en los partogramas, que lo vamos a ver más adelante. Él dice que hay una primera etapa que forma parte de la latencia y en el periodo dilatante de 4 a 5 centímetros. Después pasa a una segunda etapa entre los 5 centímetros y los 10 centímetros de dilatación para llegar al periodo expulsivo. Después se produce el parto y una cuarta etapa donde está el alumbramiento. A eso lo denominó criterios de Friedman. Como dijimos en la diapo número 4, que después que los fenómenos activos iban a producir fenómenos pasivos, y dentro de los fenómenos pasivos tenemos la formación y ampliación del segmento. El segmento uterino sería la porción del útero que correspondería a una mujer no grávida, el istmo. Esto se va a producir un adelgazamiento de las fibras musculares del istmo con la formación del segmento inferior. El segmento inferior se empieza a formar más o menos a las 17 semanas de gestación y completa su formación durante el trabajo de parto. También va a generar borramiento del cérvix. En la primípara hay un acortamiento del cérvix previo al inicio de la dilatación, mientras que en la multípara se va haciendo todo simultáneamente durante el trabajo de parto. Dilata y acorta simultáneamente. La dilatación del cérvix al principio es un poco más lenta hasta llegar a los 5 centímetros de dilatación. Una vez que llega a los 5 centímetros de dilatación, va progresando y llega a los 10 centímetros de dilatación. Ahí decimos que la dilatación del cérvix es completa y pasamos del periodo dilatante al periodo expulsivo. Esta maniobra, desde el punto de vista clínico, se mide con un tacto obstétrico y tengan en cuenta más o menos que 2 dedos juntos son más o menos 3 centímetros. Se va progresando de centímetro a centímetro hasta que ya al separar los 2 dedos de los tetra no alcanzamos a tocar el cérvix y ahí decimos que estamos en la dilatación completa. En este esquema observamos en el primero cómo la cabeza fetal está apoyado sobre el segmento uterino.
En la primera diapo se observa el cuello totalmente cerrado y no está cortado. En la segunda diapo de la derecha vemos cómo ya se produjo el acortamiento del cérvix y va a comenzar la dilatación. En la tercera ya vemos una dilatación de 3 a 5 centímetros y en la cuarta ya no tocamos cérvix, ya estamos en dilatación completa. Este gráfico explica lo que dijimos en la diapo anterior. Conjuntamente a la dilatación del cérvix se produce la expulsión de los limos o tapón mucoso, que es una sustancia espesa que se encuentra en el interior del cérvix y se va a empezar a formar la bolsa de las aguas. Esta está constituida por dos capas, el amnios por dentro y el corion por fuera, va a ayudar a la dilatación del cérvix y junto con el tapón mucoso va a proteger que no se produzca el ascenso de los gérmenes patógenos desde la vagina hasta el interior de la cavidad ovular. Ampliación del canal blando de parto. La vagina, la vulva, el periné se distienden progresivamente como consecuencia del descenso de la presentación cefálica y junto a la bolsa que ayuda también. Al final cede el diafragma muscular de los elevadores del ano y músculo, isquiococcigio, y se produce la retroprucción del coxis. Todo esto va a ayudar a aumentar el canal de parto. Para el avance de trabajo de parto necesitamos tres factores fundamentales: la fuerza contractiva y expulsiva del útero, un canal de parto adecuado para que esto suceda y también la cabeza fetal es fundamental. La fuerza expulsiva del útero está dada por las contracciones y esta es llevada adelante por la musculatura uterina, que las capas del útero musculares son 4. Tiene una capa externa, que está formada por fibras longitudinales, una capa interna de fibras circulares y la capa media por fibras helicoidales. Y la capa central, que va a estar formada por una actividad de una contracción importante, que es la que nos va a ayudar a la retracción de uterina y a la hemostasia para disminuir el sangrado en el posparto. El canal de parto es fundamental la pelvis femenina. Acá tenemos una pelvis de mujer y está remarcado con color verde las espinas ciáticas y con color azul el coxis. Vamos a ver que en estos diámetros, vamos a ver más adelante, son fundamentales para que se produzca el descenso del móvil fetal. El azul sería el coxis, que es el que dijimos que producía la retropulsión, y también adelante tenemos el pubis, que también el pubis se produce una dilatación del pubis, una diástasis de los pubis para ampliar el canal de parto. Acá vemos una pelvis ginecoide, que es la pelvis normal femenina, y debajo tenemos la pelvis androide, que es la pelvis masculina. Dentro de las alteraciones de la pelvis en la mujer, tenemos dos tipos de alteraciones. Una que es la pelvis platipeloide, que tiene una disminución del ángulo anteroposterior, mientras que la pelvis antropoide está disminuida transversalmente. Acá vemos los distintos diámetros de la pelvis en el estrecho superior. Vemos que en el ángulo anteroposterior mide 11 centímetros, el diámetro oblicuo mide 12, el diámetro transverso máximo 13,5 centímetros y el transverso útil de 12,5 a 13. En este borde superior, en este extremo superior de la pelvis, es donde va a apoyar la cabeza fetal para iniciar el descenso del trabajo de parto.